Gandhi exige lo que no puede exigir. Él puede pedir, pero no puede exigir. Te lo pongo al revés. Vamos a suponer que un ciudadano de otro país en su territorio anda repartiendo propaganda en contra de México. ¿A ti te gustaría que entrara? Combatir al narcotráfico mexicano, pero agrega que tienen aliados en el gobierno. ¿Quiénes? Pues los que dijeron que no lo iban a combatir. El presidente López Obrador dijo abrazos no balazos, dejó de combatir a los criminales. Bueno, pues allá como que empieza a hacer clic, ¿no? México no tiene diplomacia. O sea, desmanteló la diplomacia mexicana. No solamente Estados Unidos, en el mundo. Una visa no es un derecho. Una visa es un privilegio. Vaya. Es que Morena tiene problemas ya estructurales. Financieramente está quebrado. El gobierno no ha tenido éxito en la lucha contra el crimen. O sea, ellos dicen, es que bajaron los homicidios. Nadie les cree que bajaron los homicidios. No salen las listas de periodistas, políticos e influencers, opositores. Y el primero que saca a Luisa María Alcalde es Alejandro. Mientras la señora pues anda paseándose ahorita por la Castellana, por la Gran Vía, y entrando al Corte Inglés, y se van en primera. Ir en primera no está mal, pero ellos dijeron que no iban a ir en primera. Cierta ventaja. Sí. Entonces, que el debate lo pierdas, pues y lo que digas que no estás preparado, pues no se lo merece el pueblo de Campeche. Para empezar, es un pueblo de mucha cultura y lo que sea la de turismo, cuando el turismo es la industria sin chimeneas que debería estarle dando el empleo a Campeche, pues más me preocupo, ¿no? Pero imagínate que le pregunto y se atoran y se ponen a llorar. No, pues ese es un problema, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros en otro episodio de Ciudadano Oropesa Podcast, en estos capítulos que traemos cada semana. Ya sabe usted, por favor, denos like y suscríbase a nuestros canales, a nuestras redes sociales que aparecen siempre aquí abajo para llegar a más público, tener más seguidores y poder seguir permeando con estos contenidos todas las semanas. Ahí se los encargamos muchísimo, su me gusta, su like. Y esta semana tengo en el estudio, voy a platicar y me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación, el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Rubén, diputado, pues al contrario, por estar con nosotros. Siempre es un gusto estar en Campeche, siempre es un gusto saludarte, estar en tu programa que es tan escuchado, visto, y platicar de Campeche, que es una tierra formidable, que yo quiero muchísimo, que tiene conexiones con Coahuila. Si quieres más al rato las platicamos, pero tiene una conexión muy interesante Campeche. Y bueno, estar acá viendo lo que acontece. Sí, de hecho, sé que se ha interesado tanto en el tema de Campeche que el año pasado no pude leerlo, pero pude escuchar algunas presentaciones que hizo del libro sobre Héctor Pérez Martínez. Los Caminos de Campeche, es un libro formidable, sí, de Héctor Pérez Martínez, aquel, pues yo digo, campechano, sí, universal, ¿no? Porque hablaba de filosofía, hablaba de política, tenía conocimientos de medicina, era un verdadero antropólogo que conocía muy bien al campechano. Tú lees Los Caminos de Campeche y pareciera que estás viendo Campeche, la región de los Chenes, cómo va él a la costa, lo que se come acá. Sí. Es un libro que debería de estar circulando mucho más para que las niñas y los niños de este estado pues vieran una parte del pasado que es presente. Sí. Y ahí usted lo estuvo comentando, ¿verdad? Sí, a Héctor Pérez Martínez. Bueno, ustedes tienen personajes formidables, ¿no? Juan de la Cabada, sí, pues ya murió, vaya, es un narrador increíble. Con decirte que un día llegó a la televisión con Cristina Pacheco a una entrevista de 30 minutos. Llegó a la televisión. Sí. Duró 2 años. Emilio Pacheco también. Sí, duró 2 años, Juan de la Cabada. O sea, llegó a un programa de 30 minutos y duró 2 años cada semana contando las historias. ¿Cómo no? Nada más para que veamos quién era. Sí, no, y bueno, por supuesto. Otros personajes
pues, increíbles, ¿no? Justo Sierra, el maestro Carpizo, bueno, pues eso ya Sí. es de tema político, ¿no? O Y sea, Héctor Pérez. Moreira siempre se ha sentido cerca entonces de Campeche y de los campechanos. Hay una parte aquí de Campeche que a finales de los 60, principios de los 70, fue poblada por coahuilenses, Ujú. que es Candelaria. Ah, ¿cómo Por no? eso El tú, Nuevo Coahuila. Nuevo Coahuila, Sí. Monclova, estos pueblos que están ahí, se trajeron de mi tierra, números cerrados, 1,000 campesinos, para que se hicieran ejidatarios de esos lugares. Los trajo Francisco López Serrano, que hay una estatua que el gobierno de Coahuila donó a Campeche, allá en Candelaria, y ahí se pobló. Entonces, cuando tú vas allá, pues se visten como nosotros, con camisa de cuadros, comes asado. La diferencia es que allá es el desierto y acá es una selva, los dos muy hermosos, el desierto y la selva. Y entonces eso nos tiene unidos a Campeche y a Sí. Coahuila. Sí, le digo que tuve la oportunidad ahí de escuchar que estaban comentando el artículo que escribió usted sobre la obra de Héctor Pérez y todo eso, y me llama la atención. Y bueno, ahora la política lo trae también a Campeche en otros menesteres de partido político, temas de la política que está muy actual y a que aquí le hemos escuchado comentar cuando ha estado en sus conferencias de prensa, en los foros que ha encabezado Rubén Moreira en Campeche. Por supuesto, el tema de seguridad, que ahorita lo vamos a comentar también, que lo ha traído. Pero quisiera entrarle al tema de la plática, por lo que está pasando actualmente en el país y que también tiene que ver con el PRI, que es esto que en los días recientes varios funcionarios, no solamente uno, pero varios funcionarios del régimen actual de Morena, han estado bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos y con señalamientos, algunos que tienen que ver con el tema del narcotráfico, como Rubén Rochamoya y lo que ya todos sabemos, pero también otros que han estado, pues ya no pueden entrar a Estados Unidos porque les han quitado las visas, etcétera. Y el más reciente fue el de el hijo del expresidente Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y en este tema sale a relucir el PRI porque, y la oposición, pero en particular el PRI, creo, porque como que le están achacando a la dirigencia priista las denuncias y, sí, las denuncias que han hecho en Estados Unidos, las acusaciones que han hecho en Estados Unidos ante los departamentos de justicia y de Estado allá en territorio estadounidense, y pues el régimen del gobierno está señalando directamente esto como que el PRI está alentando o que figuras del PRI están alentando el injerencismo de Estados Unidos en nuestro país, y particularmente con esto que pasó con Andy López Beltrán, que hasta escribió su carta. La presidenta también dijo en este sentido, hasta creo que vale la pena referir exactamente lo que dijo la presidenta Sheinbaum, porque hablando de Alito, cuestionando a Alito, dijo que como presidente de un partido político casi en extinción, dijo la presidenta, va y presenta las denuncias en Estados Unidos para pedir que les quiten las visas a esos funcionarios de Morena. Dijo que hasta da risa, dijo la presidenta, pero bueno, ha salido en estos días este tema y en particular los señalamientos a los priistas. ¿Qué opina de eso? ¿Qué nos podría decir de eso, Rubén Moreira? Si me autorizas, te doy tres cosas, explicaciones que Sí, están de lo que está adelante. sucediendo. Primera, creo que Morena no se ha dado cuenta de que México se convirtió en oferta electoral en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? En los últimos 10 años han muerto 800,000 norteamericanos por consumo de drogas. 800,000. Vietnam murieron 50,000, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial, en una guerra mundial, murieron 400,000 norteamericanos. Acaban 800,000. La mitad de ellos por fentanilo. También se le ha olvidado al gobierno de Morena que la detención o sustracción, nombre que se le quiera dar, a lo que le pasó al Mayo, fue en el gobierno de un demócrata, de Biden. ¿A qué traigo a cuenta esto? Es que los norteamericanos
los políticos sobre todo, como cualquier político del mundo, van a querer dar una respuesta ante un problema que hay y una necesidad de la gente. Pudieran haber dicho, ¿saben qué? Vamos a bajar el consumo de droga. Eso es aceptar que ellos son los responsables, pero además, pues eso quién sabe cuándo suceda. Entonces, el señor Trump y muchos políticos de los dos partidos dicen, la culpa la tiene México. Uh-huh. Cuando dicen eso, pasa otra cosa. Bueno, el presidente López Obrador dijo abrazos no balazos, dejó de combatir a los criminales. Bueno, pues allá como que empieza a hacer clic, ¿no? Luego vienen las elecciones intermedias y el Pacífico mexicano lo gana Morena de manera increíble porque las encuestas dicen que iba a perder Baja California Sur, que son 500, bueno, si es por los dos lados de la península, son 1000 kilómetros de playa, vaya, de costa. Lo iba a perder Morena y lo gana. Luego aparecen las notas de Michoacán donde el crimen organizado participa en la elección. Luego las de Sinaloa donde secuestran a todos los operadores del PRI. Oye, pues los mexicanos están preocupados y entonces hacen una oferta política que es combatir al narcotráfico mexicano, pero agrega que tienen aliados en el gobierno. ¿Quiénes? Pues los que dijeron que no lo iban a combatir. Ese es un problema. Segundo problema con los americanos. México no tiene diplomacia. O sea, desmanteló la diplomacia mexicana. No solamente Estados Unidos, en el mundo. Imagínate, en Noruega, y uno podría decir, bueno, pues está del otro lado del planeta. Tienen a un tipo que imita a un cantante de rock. Eso es el señor Omar Fayad, un imitador. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues allá no se hace política por México, pero tampoco se hace política en España, pues ahí tienes al gobernador de Sinaloa. Pues en Panamá tampoco tienes política. Y entonces cuando tú sumas, dices, esto nadie en el mundo nos está defendiendo. Y eso también tiene un efecto en Estados Unidos. Y cuando tú ves que en Estados Unidos los consulados mexicanos los llenaron de gente antiamericana, hay gente que odia a los americanos que están en el consulado, los llenaron de inexpertos. Bueno, pues ¿quién nos defiende? O sea, desmantelaron el servicio. Y la tercera, y con eso termino esta parte, una visa no es un derecho. Una visa es un privilegio, vaya. Si tú quieres entrar hoy a la Unión Soviética, bueno, a Rusia, o a China, o a Taiwán, o a Corea, tienes que pedir una visa. Y ellos saben si te la dan o no te la dan. Y a veces depende del señor que está en la ventanilla, ¿eh? Ni siquiera se confabula. Y Andy exige lo que no puede exigir. Él puede pedir, pero no puede exigir. Te lo pongo al revés. Vamos a suponer que un ciudadano de otro país en su territorio anda repartiendo propaganda en contra de México. ¿A ti te gustaría que entrara? Pues no. O anda diciendo que México está lo cual cosa. Pues no. Bueno, pues quédense en su país. Entonces Andy tiene varios problemas. Por eso dice, bueno, ¿y por qué fue? Una gran mayoría de mexicanos dice que por sus vínculos con el huachicol. Pero otra parte de mexicanos dice, no, hombre, no es tan importante este vago. Es pues porque odia a los americanos. Motivo suficiente para que no te dejen entrar a un país. Eso es lo que está pasando. Le está pasando a Morena. Está en una crisis muy grave porque este muchacho, además, en lugar de decir, oye, pues yo estoy para aclarar, pido una cita, como lo hace mucha gente que pierde la visa, ¿eh? Hay gente que pierde la visa porque no la usó, en fin. Y aclaran. Ah, no, dice, este es un problema de soberanía. Ah, Chihuahua, ¿cómo que un problema de soberanía? Y nos quiere llevar a todos al baile. O sea, te exigiría, bueno, lo hace, pero en términos, digamos que generales, exigirte a ti que estés con él, porque es un tema de soberanía. Eso es lo que nos dice. Ese es el problema que se vive ahí.
Pero me parece, y también y ya con un tono de preocupación esta explicación, porque también la estaba revisando hace poco, esto de que ya el tema de Andy Junior o de López Beltrán está ya tomando un tinte diplomático, porque ya vi pronunciamientos de los gobernadores, pronunciamientos de los presidentes de los congresos de Morena, el pronunciamiento de la máxima autoridad en este caso, y todos van en el sentido de la defensa el pronunciamiento del propio partido Morena, la defensa del personaje y la diatriba al gobierno vecino de injerencismo. Entonces, yo veo que esto ya puede tomar tintes de un conflicto o un problema diplomático, precisamente como usted lo planteaba. ¿Cree que esto puede pasar? Que estas respuestas, estas reacciones que vienen desde instituciones del Estado mexicano para defender los intereses de una persona que puede ser muy hijo del expresidente López Obrador, pueda ahondar aún más el tema diplomático que tenemos con Estados Unidos, porque el subsecretario Landau me parece que ya dijo algo así como aguántense que lo mejor está por venir o algo así. Ayer en su Ayer, cuenta ¿no? de Dijo X. que lo mejor está por venir. O sea, ya está tomando estos tintes que uno no pensaría que fuera a llegar a tanto, porque ¿qué ha sido, qué ha sido realmente Andy López Beltrán? ¿Qué ha sido? Secretario de organización de su partido y ya, no sé si ya, ahí. ¿Por qué poner en riesgo el levantamiento de un conflicto diplomático por un personaje? Bueno, para empezar, creo que tiene razón, porque la respuesta, este desplegado que sacan hoy los gobernadores y gobernadoras de Morena, es la posición ya no de una persona, porque a lo mejor un gobernador dice, oye, pues es que es mi paisano, el señor Mayer, no sé. Al momento que son todos, pues ya se pusieron de acuerdo. Ujú. ¿Y qué están haciendo ellos diciéndole a los Estados Unidos, oye, no te metas? Si tú ves lo que dices, no te metas, que no hay injerencia. Cuando en realidad, más allá de si uno está de acuerdo con el gobierno americano o no está de acuerdo con el gobierno americano, pues ellos saben a quiénes dan la visa, pues es su país, o sea, entonces los gobernadores, creo que de Morena, cometen un gravísimo error. ¿Por qué? Porque ellos van en la misma caja de agredir a los americanos, cuando nosotros necesitamos una buena relación con todo el mundo. Sí. Porque cuando el mundo se globalizó, tú necesitas relación con todo el mundo. Pongo un ejemplo. Antes, una familia podía ser autosuficiente. Tenía su vaquita, su maicito, hacía su queso. Pero el día que esto creció y alguien hace el queso y otro tiene la vaca y otro siembra y tú eres el contador, pues ya todos dependen de todo. Así es el mundo en términos muy grandes. Entonces, ¿cómo es posible que estos cuates arriesguen a todo el planeta, perdón, a todo el país? O sea, Laida Sansores tiene una caída en el empleo formidable. Pues, ¿cómo va a ir a Estados Unidos después de esa carta? Decir, oigan, vengan a invertir. O cómo hace una gira para promocionar. Campeche es hermosísimo. Ahorita deberíamos estarlo promocionando en el mundo. Deberíamos ella, ¿verdad? Y todos ayudarle. Pero debería estar promocionando. Venga usted a Campeche, está a 2 horas. Tome usted un vuelo de Nueva Orleans a Mérida o de Miami. Bueno, a Laida Mérida. siempre nos da promoción y siempre nos hace aparecer en las planas. Pero, Sí, de otra de manera. otra manera, ¿verdad? Sí. Pero es lo que. O sea, tú necesitas que vengan 10 millones de turistas a Campeche. Sí, Tú no, necesitas sí. que venga una cantidad regular para que se llenen los hoteles, el turista salga, compre sí. algo en la plaza, vaya a la muralla. Hay una severa crisis económica Sí. en Campeche desde hace muchos años. O sea, no voy a decir que solo de este gobierno que está terminando, muy probablemente se termine siendo otro sexenio perdido en ese sentido, pero sí, Campeche económicamente, con petróleo, sin petróleo, petróleo a medias, tiene muchas décadas que está Pero pasa algo que yo no, estancado, ¿no? pasa algo que Sí, yo no sí. vi hace. La primera vez que vine ya regularmente fue en el 20, más o menos, 21, que empecé a venir mucho. Hace rato que venía para acá, para tu estudio, venía por la calle 10. Muchas fincas Sí, rentándose y vendiéndose. Y eso sí, antes no. sí. Antes al revés. Un turista venía y decía, yo me quiero comprar una casita.
hoy también vi otra cosa. Se acabaron los programas de embellecimiento. Antes los pueblos que están junto al mar, y el que quieras, pues recibe el efecto de la sal del mar, ¿no? De las pinturas. Pero antes estaba muy, muy cuidadito eso. Hoy falta hasta chapoleo en los camellones. Hoy tenemos muchos baches. Hoy mucha gente está rentando, vendiendo. Eso quiere decir que no hay actividad económica. Sí, sí, esto y mucha gente de otros estados y mucha gente incluso extranjera que está adquiriendo las propiedades y gente que ya no puede mantener las propiedades porque son propiedades costosas de Muy mantener, sobre todo costoso. las del centro. Pero antes había otra dinámica económica que permitía que las casas de las familias se mantuvieran en las manos de sus propietarios durante mucho tiempo. Hoy ya no. Hoy ya la economía no alcanza de la mayoría de las familias para retener una o dos o tres casas en el centro, ¿no? Tal vez si tenían dos o tres se van a quedar con una y las demás pues está pasando eso que tú estás viendo, evidentemente. Quiero regresar al tema de México con Estados Unidos, pero precisamente por el planteamiento que le hacía al diputado de que están señalando a la oposición por ir a Estados Unidos a denunciar y le llaman traición a la patria, le llaman alentar o fomentar el injerencismo. Y quiero verlo así, porque pudiera haber gente que no es de Morena, pero que pudiera estar de acuerdo con esta idea de que hay que defender los intereses nacionales o el nacionalismo, o si quieren malamente un patriotismo, pero puede haber gente que no sea precisamente de izquierda o de Morena que piense que efectivamente las cosas de nuestro país la deben resolver en nuestro país y entre los mexicanos. Y ver mal que en este caso el tema de los priistas o el dirigente del PRI, Alito, paisano de Campeche, vaya a Estados Unidos y denuncie y diga y ahora tenga esta situación. También pudiera haber gente, y esto lo he planteado con otros amigos, otros invitados al programa, pudiera haber gente que no necesariamente sea de oposición, que no necesariamente sea priista o de MC o no, pero que comulgue con la idea de que efectivamente hay que hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país y que si esto pasa por requerir hacer la denuncia internacional, no solamente en Estados Unidos, hacer la denuncia internacional de cosas que están ocurriendo en México y que, como se dice coloquialmente, pues hace ruido, porque si no, pues no, pues nadie nos va a escuchar de lo que estamos viviendo con delincuencia organizada, con el tema de las libertades que se van restringiendo, pues con el ataque directo a ciertos sectores o directamente con los políticos del régimen que están vinculados o se les señala por el narcotráfico, y esa gente que no necesariamente fuera de la oposición dirían, está bien que vaya a denunciar a Alito o los priistas o la gente de la oposición esto a nivel internacional. Esa postura de decir, la oposición está fomentando, alentando la injerencia de Estados Unidos o de cualquier otro país en nuestro territorio, pero ahora marcadamente Estados Unidos, creo que es un tema no resuelto desde aquel discurso que se aventó la presidenta en el Monumento a la Revolución, donde pues claramente marcó una línea de que no van a entregar a nadie que esté señalado en Estados Unidos. A ver, nosotros queremos que aquí se resuelvan los problemas. Por ejemplo, queremos que se resuelva el problema del narcotráfico. Pero López Obrador se puso a abrazar a los delincuentes. Pero también creo que es una postura que es contradictoria la de ellos. Acaba de salir una nota sobre lo que se le paga al señor Iglesias. El señor Iglesias es líder de un partido de ultraizquierda en España. Y el gobierno de Sonora lo está manteniendo a Pablo Iglesias. Pero no solamente ese, tú ves que hay importantes asesores de la presidenta y de Morena que son extranjeros. Entonces, está el señor Mendieta, por ejemplo, que son extranjeros. Está el señor Monedero, que viene y da conferencias y es cercano a Morena, ¿no? O sea, son extranjeros. Entonces, resulta que por un lado se quejas de algo y por otro lado lo haces, pero lo que haces sí lo pagas y lo haces, el gobierno lo hace pues, pagado primero y también después de manera sistemática.
Cuando Alejandro ha ido a los organismos internacionales, también hay que poner sobre la mesa que López Obrador también lo hizo. También hay fotografías de él en la OEA, por ejemplo. Por otro lado, en todo el mundo, cuando tú tienes un tratado comercial, hay cláusulas de democracia, de derechos humanos. La tenemos con los europeos. Entonces, dentro de esas cláusulas, los ciudadanos pueden decir, oye, tú tienes un pacto con el gobierno de mi país y resulta que mi gobierno de mi país me está violando mis derechos. Eso es lo que no dice Morena. Por ejemplo, acabamos de firmar el pacto con la Unión Europea y tiene una cláusula de democracia. Claro, ahí hay otra que la gente no sabe. Si un europeo de la Unión Europea, porque los hay que no lo son, viene a México y tiene un conflicto con el gobierno, vaya, en un pozo petrolero, un contrato, no lo va a juzgar la corte del acordeón. Va a haber un tribunal especial para eso. Entonces, esas cosas no las dice Morena. Yo la otra vez en tribuna le señalaba, a ver, no me digan que ustedes están siendo custodios de la soberanía cuando están haciendo un tribunal fuera de nuestros tribunales para resolver los asuntos de los extranjeros que vienen a México. El tema, mi querido amigo, es que Morena tiene problemas ya estructurales. Financieramente está quebrado. El gobierno no ha tenido éxito en la lucha contra el crimen. O sea, ellos dicen, es que bajaron los homicidios. Nadie les cree que bajaron los homicidios. La sensación de inseguridad es mayor que cuando estaba Peña. Es más, es mayor de cuando estaba López Obrador, ¿eh? La sensación de inseguridad. Por otro lado, pues tiene una presión internacional que no saben cómo solventar. Ese es el problema. Ellos tratan de construir este tipo de discursos patrióticos, entrecomillado. Ahora, lo que sí es cierto también, y aquí en Campeche lo vimos en estos días, y tampoco se trata de tapar el sol con un dedo, porque creo que esto también es nos puede decir en qué latitudes anda el régimen que está gobernando actualmente el país. Es que sí se reacciona, y ahorita mencionaba la Corte y al Poder Judicial, sí se reacciona contra los adversarios eh, con las herramientas judiciales, con las herramientas de la justicia. Y lo vimos aquí en Campeche hace unos días, porque en medio de lo que Alito había, bueno, primero fue lo del INE, ¿no? Que le prohíbe decirle narcopartido, Le pasan tres cosas. narcogobierno. A Alito y a algunos de nosotros nos Ajá, pasan tres cosas en una semana. ajá. A Alito le prohíben decir narcogobierno al narcogobierno que tenemos. Ni narcopartido, Ni narcopartido. narcopropagandista. Inmediatamente después me demandan a mí también por, fíjate a mí lo que me demandan. No me demandan por decirlo, sino por decir que Alito tenía razón en decirles. Luego, esta andanada que le sacan el día que Andy iba a decir que te habían quitado la visa. Porque esto ya lo sabía el gobierno. Ya muchos columnistas dicen, esto ya lo sabía el gobierno. Entonces sacan lo de Alejandro, sacan lo de Rufo, Sí. y luego montan lo otro. Y la tercera... Y lo de Ángel Aguirre. Y lo de Ángel Aguirre. También. Y la tercera cosa que sucede es la lista de opositores que van medios, políticos e influencers. Sí. Es un conjunto de cosas. Sí. Y aquí lo vimos, le decía, porque en estos días vienen órdenes de aprehensión. Sí, Se detiene a 2 personas que trabajaron en el sexenio pasado, que inicia Alejandro, termina Carlos Aiza, pero bueno, parte del último, más reciente gobierno del PRI, y se detiene a 2 personas, uno, un contador, Ajá. que dicen es contador de empresas relacionadas al hermano de Alejandro. Yo eso lo desconozco si tiene alguna relación. Pero pero los contadores normalmente tienen muchos clientes, ¿eh? Y luego el otro que estuvo en el vocero, digamos, del gobierno del sexenio pasado. Pero sí, es difícil no relacionar una cosa con otra. Claro. ¿No? Y eso es una realidad. Y eso es algo que bueno, no sé si
Obviamente ustedes están en la Ciudad de México y están en otros temas de gran debate, pero en los estados, pues se siente diferente, porque sí vemos que hay una reacción desde el régimen, que es el uso de estas herramientas Sí, de justicia. persecutorias. Sí. Y bueno, con gente que conocimos y que dices, bueno, ahí estaba en el gobierno, pero que también ha causado mucha reacción social porque son personas a las que no ves o no identificas como alguien que realmente sea alguien de la delincuencia organizada, Ni que tengan lujos. exactamente, Si ni que viva viven de con su luz. trabajo y Entonces, batallan como medio sí, sí, mundo. no sé si explico bien esto. En los estados, en las entidades como Campeche, sentimos que estas reacciones desde el régimen sí son muy agresivas. Yo también lo siento así. Veo que además, pues hay personajes que no son tocados, como la que giraba los cheques. Y dices, bueno, pues si esto estuviera mal, que yo creo que no, pues ¿por qué se van contra el pobre hombre que estaba al final de la fila, verdad? Sí, Eh, porque parece que van bordeando, porque evidentemente a parientes de aquí Laida. hay una figura central que estaba en finanzas, que es pariente de Laida, que no decimos nombres por cuidar la presunción de Una inocencia, presunción de inocencia. pero se van por bordeando y parece que siempre el hilo, cuando vienen estas reacciones, porque hay que responder a algo político con algo judicial, el hilo siempre se corta por los más delgados, pero los hilos más delgados, pues son los más delgados, no son los hilos chonchos. Primero, hasta donde yo sé, es gente inocente, la gente. Se les acusa de delitos menores, pero luego se generan ahí mecanismos para que la gente no salga de la cárcel. Ujú. O sea, son delitos menores, pero dicen, no, pero es que te puedes escapar. Lo que le pasó a Rosario Robles. El delito era un delito menor. Ella es inocente, pero bueno, mientras se resolvía eso, ella no debía estar en la cárcel. Ah, entonces le inventaron que tenía 2 credenciales de manejo, creo. Nada más que ella demostró que ella nunca sacó la segunda. O sea, alguien fue y sacó una y dijo, no, es que tú te puedes ir de aquí porque tienes 2 domicilios. Sí. Fíjate de dónde llegaron. Ese es un tema. Pero luego además, pues en todo caso los responsables no eran ellos, están agarrando a los de abajo. Era la persona que giraba los cheques. Y luego lo hacen para golpear políticamente a Alejandro, que Alejandro tampoco tiene relación ahí. Entonces, y luego Alejandro es el líder opositor, y luego salen las listas de periodistas, políticos e influencers opositores, y el primero que saca a Luisa María Alcalde es Alejandro. Oye, pues es como lo de Rufo, ¿no? Ujú. Sí. Eh, pues sí, digo, lamentablemente esto, pues yo creo que nadie quisiéramos estar hablando en este momento porque estamos ya cerca, rumbo al 2027, que, No, y que, esta pobre gente está que, sufriendo. por supuesto, Ahorita están sí, procesados y luego sí. empiezan a filtrar que también van a ir por otra persona y por otra. Y es gente, yo conozco a algunos de ellos, es gente muy modesta. Ujú. Y bueno, y lo digo con respeto, pero ellos son orgullosos de su modestia. Yo conozco exsecretarios, extitulares que son académicos y de repente les pasa lo que estamos viendo. Mientras la señora pues anda paseándose ahorita por la Castellana, por la Gran Vía y entrando al Corte Inglés y se van en primera. Ir en primera no está mal, pero ellos dijeron que no iban a ir en primera. Ese es el Sí, tema. sí, porque reitero, siempre el hilo lo cortan por lo más fino y ya los ciudadanos no, creo que no estamos en ese escalón de ingenuidad, lo sabemos, ¿no? Sabemos que esto es política, sabemos que está muy cerca la elección del próximo año, sabemos que en el caso de Campeche este gobierno va de salida, ¿no? Que empieza a menguar el poder del régimen estatal, Y que se ¿no? les fue el tiempo sin Que, hacer nada, ¿eh? que acabamos de ver en las comparecencias algunas situaciones de secretarios que ni la O por No, redonda, la de turismo. fue durísimo. Eso fue pues sí, fue penoso, fue penoso. Alguien que no
puede dominar los resultados y a final de cuentas acepta que no estaba preparada para el cargo y que le fue dado el cargo incluso sabiendo que no estaba preparada para el cargo. Eso me parece muy fuerte que ocurra en un escenario de estos que es Sí. totalmente público y abierto y ahí están todos los ojos puestos, ¿no? Fíjate que... Y ya son 5 años Sí. de este Fíjate régimen. que yo fui gobernador. Yo nunca he sido secretario de un gabinete. He sido subsecretario. Pero cuando alguien va a comparecer, te lo digo por experiencia porque fui gobernador, es muy difícil que el diputado te venza en el debate porque tú tienes más información. Aparte, tú les llevas el informe el día 7 y tienen 3 días para leer todo. Claro. Entonces tú le sacas cierta ventaja. Bastante, Diego. Cierta ventaja. Sí. Entonces, que el debate lo pierdas, pues y lo que digas que no estás preparado, pues no se lo merece el pueblo de Campeche para empezar. Es un pueblo de mucha cultura Sí. y lo que sea la de turismo, cuando el turismo es la industria sin chimeneas que debería estarle dando el empleo a Campeche, pues más me preocupo, ¿no? Sí, a todos. Y yo creo que no es personalizar, No, porque no, todos no. son muy respetables, ¿no? Sí, como Todos son muy personas, todo el mundo. respetables. Pero ahí está, al final de cuentas, como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? O sea, tú eres abogado, Sí, no, además. y ahí está el detalle. Ahí está el detalle, tú eres abogado y es algo, ¿no? Que pues si ya alguien aceptó, pues que no estaba listo para eso y se demostró que no estaba listo para eso, pues los gabinetes son para eso, además. Rubén, el diputado fue Efectivamente. gobernador. Sí, No sé claro. cuántos cambios hiciste en tu gobierno de gabinete, porque de repente algún funcionario no daba la talla. O sea, Claro. ¿cómo maneja esto un gobernador cuando vive un momento donde tiene que tomar esta decisión? A ver, la ley es muy interesante. En en una parte de la administración, el secretario tiene más responsabilidad que el gobernante, porque dice la Constitución, dice, el poder recae en una persona, el poder ejecutivo, que tendrá para su auxilio un gabinete. Entonces, pues el gobernador o gobernador no tiene por qué saber todo de medio ambiente, pero entonces tú buscas una persona que lo sepa. En el caso de medio ambiente de nosotros, quien yo puse, continuó en el siguiente sexenio, se echó 12 años, igual que la de cultura. Ujú. Entonces tú buscas y descargas la responsabilidad de ahí. Los que no puedan contestarle a los diputados, pues me preocupa, ¿no? Porque pues ellos serían los expertos. El diputado, normalmente, yo he sido diputado varias veces, cuando vas a una comparecencia, pues también te cubres un poquito preguntando para que a través de ti se entere tu electorado. Pero imagínate que le pregunto y se atoran y se ponen a llorar. No, pues ese es un problema, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y digo, Sí. sin personalizar, y no, pero así estamos. Bueno, Coahuila, Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, con un vínculo fuerte con Campeche, ya lo dijimos, este artículo y esta relación que tiene Moreira con personajes a los que admira de Campeche. Campeche como Coahuila fue un bastión priista, Ajá. fue un fuerte. Bueno, Coahuila, tenemos por 100 años de gobierno. Aquí en Campeche estuvieron, a ver si Miguel nos ayuda con el dato. 6, 7. ¿Cuántos años tuvo el PRI gobernando Campeche? ¿90 años? 90 años gobernando Nosotros Campeche. O vamos a sea, cumplir 100. ahí políticamente, pues estados similares en lo que se refiere a bastión priista. Bueno, en Campeche se pierde en el 2021, Coahuila lo ha retenido y hace unos meses en Coahuila hay una elección legislativa donde carro completo para el PRI y 16 de 16, y aquí tuvimos sentado a un morenista que nos decía, a ver, allá en Coahuila hasta si hubiera ganado el candidato de Morena también era priista y ahí no había manera de hacerle, todo era PRI y estaba operado, maquinado y los Moreira y por aquí, por allá y no había manera. A ver, ¿qué hay en Coahuila? ¿Cuál es la receta del PRI para este predominio? El coahuilense. Solo Moreira No. es el gobernador. A ver, pasaron 4 cosas allá. La primera, salió mucha gente a votar. Morena le apostaba que fuera poca gente y entonces crecían su posibilidad de ganar. Nos salió muchísima gente.
a votar. Coahuila está preocupado de lo que sucede en Tamaulipas, está preocupado de lo que sucede en Zacatecas, está preocupado de lo que sucede en Sinaloa. Entonces no quiere que llegue la violencia ya. Porque nosotros ya lo vivimos y ya le ganamos a los criminales. Esa es la primera parte. La segunda, esto es una elección intermedia. Entonces, de alguna manera es una evaluación para el gobernador. Ujú. Y tenemos muy buen gobernador en Manolo Jiménez. Manolo Jiménez. La tercera, creo que muchos ciudadanos dijo, ¿quién es el opositor? Es el PRI. O sea, la postura de Alejandro Moreno, de Carolina Vigiano, de ser opositores. ¿Quién es el opositor? El PRI. Y fueron y votaron por el PRI. La cuarta, creo que Morena tiene muchos escándalos. Y entonces la gente llega un momento que dice, no, espérame. O sea, en esos días estaba lo de Rochamoya y estaba no sé cuántos escándalos. Entonces la gente pues dice, ay, caray. Y creo que eso les va a pasar, porque no es la única elección que hubo. Veracruz, Morena perdió 900,000 votos y ganó el PRI más distritos. Y Durango fue una barrida que le dieron a Morena, a lo mejor no tan grande como la de Coahuila, pero fue una barrida. Entonces yo creo que para el año que entra esperan muchas sorpresas buenas al país. Ahora, el escenario en Campeche, porque sé que Moreira está enterado de Campeche, el escenario de Campeche hoy es el PRI tercera fuerza política. Entonces Morena está en Movimiento Ciudadano y el PRI todavía conserva ahí un municipio importante, histórico, Popelchen, pero ya está desplazado una tercera fuerza. Parece difícil que en el 27 el PRI nos vaya a dar una gran sorpresa de regresar. Más bien el interés está puesto en una posible alianza de la oposición, particularmente con Movimiento Ciudadano para el próximo año, y que esto pudiera ayudar a que Morena salga del gobierno o a quitarle la gubernatura en esta sucesión a Morena. Hay actores de MC que está claro que no quieren la alianza. Hay otros que sí, me parece, que sí la quieren. Y hay actores del PRI que quieren la alianza, que creo que sí lo han manifestado. En el caso de Alito, alguna tirantez con Maines, hay algunas diferencias, pero hacia eso, ese es el escenario, por lo menos el que vemos nosotros en el PRI para 2027 en Campeche. ¿Ustedes ven otro en el análisis político ahí en el Comité Nacional, entre los diputados federales que ustedes manejan, encuestas, información más a detalle? ¿Tienen otros datos, como dijera aquel? A ver, yo te diría dos cosas en esto. Primera, nosotros creemos que el próximo año la elección no va a ser contra Morena. La elección va a ser contra el gobierno y en algunos estados contra el narcotráfico. Que por cierto, cómo han aumentado aquí las ejecuciones, ¿eh? Sí, homicidios violentos y... Pero con la vertiente de ejecución. Sí, bastante. Porque una riña puede ser violenta y matan a alguien, pero el grado de peligrosidad Están es distinto. circulando muchas armas en el estado. Muchos. Incluso esto me atrevo a decirlo porque la misma policía lo reporta en sus boletines, que hay detonaciones contra domicilios y que cuando agarran gente, le quitan 9 milímetros, cuernos de chivo, o sea, está circulando muchas armas en Campeche. Es una realidad. Aunque diga que no hay delincuencia organizada, que son células, pero hay un comportamiento típico del crimen organizado. Entonces, lo primero es eso. Pero lo segundo es, estuve en el partido hace rato y se me acercaron 2, 3 jóvenes, por cierto. Me dijeron, dígale al presidente que queremos verlo un grupo porque traemos interés, y me mencionó ahí distritos y municipios la gente. En Coahuila nosotros queríamos ir con el PAN. Se le ofrecieron 5 de los 16 distritos y nos dijeron que no, y ganamos todos los distritos. Pero te voy a decir una cosa bien interesante de mi estado. Tenemos coalición de gobierno PRI, PAN, PRD. No se rompió la coalición. Seguimos en coalición nosotros. Entonces yo creo que falta un año más o menos. Creo que, y lo digo con todo respeto para MC, MC a nivel nacional no es el partido opositor. Creo que lo que hizo un senador de MC de aquí le va a costar mucho. O sea, no haber ido a votar en contra
de la reforma, De la reforma judicial. Okay. Judicial es muy costoso porque pasa por culpa de Alejandro Murat, pasa por la culpa del senador de aquí. Eso es lo que está viendo la ciudadanía. Y creo que también nosotros nos vamos a quedar atrás, tenemos que hacer muchas cosas, trabajar muchas cosas. Yo estuve aquí y andaba Ricardo en Carmen instalando un comité. En Yucatán estaba nuestra amiga Diana Mena viendo el foro. Luego llegué yo acá, hicimos la conferencia de prensa, pero al mismo tiempo la Unidad Revolucionaria se estaba instalando. Creo que el PRI está agarrando dinámica y bajo la cobertura de que somos el partido de oposición nos va a ir bien. Ahora, específicamente de la posibilidad o la posible coalición, ¿están proclives a ello? Nosotros sí. ¿O qué está pasando? Porque hay actores muy específicos que dicen no hay condiciones para que la alianza se dé o que exista esta unión. Yo creo que para salvar a México siempre hay posibilidades. Y entonces a mí me gustaría que eso lo pensáramos y lo pusiéramos en la mesa. Que se madurara un poquito. No vamos en contra de un partido, vamos en contra de un gobierno y del narco. Ese es el tema. Entonces, si no nos juntamos, pues fraccionados más allá de si vas a ganar o no vas a ganar un distrito, le vamos a facilitar a los contrarios hacer cualquier cosa. Es una decisión relevante, ¿eh? O sea, nosotros estamos dispuestos a amarrar una buena coalición. Por eso lo he preguntado a todos los que han venido acá de Movimiento Ciudadano, del PRI, también del PAN, se los he preguntado. Y creo que va a ser una decisión muy relevante porque, bueno, también Morena tiene sus particularidades con su propia coalición. Aquí parece que también se le va a complicar a Morena juntar a los tres partidos. Bueno, la situación de que ahí está el sobrino de Laida en el PT buscando su candidatura, ¿no? Interna ahí en el tema de Morena. El Partido Verde que parece que lo trae ya... el Verde está raro, ¿no? Porque lo encabeza como delegado un familiar, el yerno de Eliseo, que es de MC, pero también hemos visto que llegaron muchos exmorenistas o morenistas a poblar el partido, algunos expriistas, algunos hispanistas. Bueno, está raro el ambiente, parece que también a Morena la coalición no le va a ser tan fácil cerrar el tema, porque además pasó, y esto... que aquí hay el exalcalde de Carmen, que es al que el gobierno le levanta la mano. Sí. Entonces, ahí hay una serie... Que ya se anda peleando con la Secretaría de Seguridad, Iván. Sí, ellos traen sus fracturas, sus pleitos. En el Congreso se pelearon con la gobernadora, o sea, están bien fragmentados. Pero el punto es que parece que la oposición, PRI, PAN, MC... pues no están aprovechando esta situación o podrían dejar pasar la oportunidad ante la fragmentación de ellos. Pues parece yo creo que sí va a haber alianzas. Vas a ver. Yo tengo la certeza. Pues hoy se ve difícil, tal vez. Difícil. ¿No? Pero ¿cómo se cierra una alianza que parece tan difícil como esta? O sea, ¿cómo se hizo en Durango? Cuéntenos cómo se hizo en Durango. En Durango se buscó el mejor candidato y se apoyó por el PRI y por el PAN. De hecho, el candidato de la capital no era del PRI, era del PAN. Y se apoyó y ganamos. Claro, en Lerdo ganamos nosotros, en fin. Yo creo que va a haber alianza. No sé qué tan grande, pero va a haber alianza. Ahí vi que sacaron unas figuras también del PRI. No solamente en Campeche, en varios estados. Figuras que le denominaron defensores. Los defensores. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo están ahí esos están ellos, pero defensores? Ellos no son... ¿Para qué han servido? ¿Van a ser eso los candidatos son los que están ahorita? No es necesariamente. Son los que están ahorita haciendo frente a esta andanada del gobierno federal. Sí, porque pareciera que los enviaron también algunos a posicionarse rumbo al pero mira, hasta parecería lógico, Rubén, que alguno levantara la mano, ¿no? Pero muchos están posicionados. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo hoy en la mañana a Paloma Sánchez, allá en Sinaloa. Ella dice, yo no sé si voy a ser candidato o no, pero yo vengo a defender tal posición, que es el hecho de que no hay paz y de que no hay tranquilidad. Bueno, entonces están haciendo trabajo de territorio, de partido. Sí. ¿Cuál es la expectativa para los priistas real en el 2027, donde están en juego estas 17 gubernaturas, donde está en juego el Congreso Federal? ¿Cuál es la expectativa que tiene el PRI
o lo que dice, estamos seguros que podemos competir con todo muy fuerte en esto, cuántos estados, por cuántos A ver, lo escaños. primero es crecer y evitar que Morena tenga la mayoría simple. Esa es la primera. La segunda, yo veo muy buenas condiciones en muchos lugares. Aquí hay varios municipios que yo le veo muy buenas condiciones. Copechén, para empezar. Este, hay estados donde yo veo muy buenas condiciones también. Por ejemplo, Colima, Sinaloa. Baja Sur está deshecho Baja Sur. Baja Sur tiene un tema muy parecido a lo que nos pasa con Laida acá y a lo que nos pasa en Hidalgo con Menchaca. Como que se llegaron a gobernar y ya no les dieron ganas de gobernar. Entonces, sí, se quedan en su casa, el otro se va a España, pero eso está pasando, ¿no? En Baja Sur ya como que dijo, ya gané y pues ya, yo lo que quería era jugar, pero no ganar, ¿no? Y ahora la inversa, porque ¿qué pasa cuando tienen, o estratégicamente en el partido, qué se hace cuando ven algunas entidades donde dicen, bueno, aquí está más difícil? ¿Qué se hace? Bueno, por eso hablaba el tema de las alianzas, ¿no? Que también es importante. Se busca la coalición, se busca la alianza cuando ves que sí puedes ir a competir, pero también le ha pasado al PRI en otras elecciones, diferente a lo que fue en Coahuila, por supuesto. Sí le ha pasado al PRI en otras elecciones que han estado cerca hasta de no llegar al 3% Pero, para tener pero después de la representación. elección, yo tengo ánimo porque después de la elección del 24, las tres salidas nos ha ido mejor que antes. O sea, Veracruz, Durango y Coahuila. Analizan fortalezas, Sí, oportunidades, claro, claro. debilidades. Y ahorita estamos generando nuestro programa electoral, nuestra plataforma electoral del año que entra. Por eso ayer estuve allá en Mérida haciendo este un foro de seguridad, Sí. porque nosotros creemos que es el principal problema que tiene México y hay que atenderlo lo más rápido posible. Eso me llama mucho la atención, porque creo que ha sido el tema de Rubén Moreira desde hace tiempo Sí, no toda mi vida, pero una buena parte. y que han estado encabezando estos foros de seguridad. Eh, ¿Cómo va este ejercicio de los foros de seguridad y qué pretenden con estos foros de seguridad? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué están ahora sí que haciendo, registrando, construyendo ahí? ¿Qué les dice la gente en estos foros en los que han estado? Entiendo que por regiones, ¿no? En todo el país están Sí. haciéndolos y aquí en Mérida tuvieron el regional Ajá. del estado. Va a salir la plataforma electoral en materia de seguridad. Ese es lo primero. Va a salir nuevas ideas para enfrentar un problema añejo. Te quiero adelantar algo. No va a mejorar la seguridad si no tenemos un mejor presupuesto en materia de seguridad. No, eso no va a suceder. No puedes tú pedirle la paz a los policías cuando el promedio del sueldo del policía son 8,000 pesos y no tienen ni para comer. O que no tenemos los cerezos suficientes, o que no tenemos las patrullas suficientes, o que no se invirtió en tecnología, o que no se invirtió en capacitación. Entonces, una parte será cómo tener un presupuesto federalista. Queremos que sea algo muy serio, no que sean ofertas para apantallar, porque la gente es muy inteligente y no les gustan ese tipo de ofertas, más después de lo que pasó con Andrés, ¿no? Que prometió tantas cosas que no están cumpliendo. A ver, el modelo de seguridad actual, hay quien dice que sí, efectivamente, la presidenta cambió un poco el tema de abrazos, no balazos, Sí, cuando y, menos desterró la postura que tenía López Obrador. y que con Harfush, específicamente con el secretario de Seguridad, pues se han dado golpes a la delincuencia organizada y al crimen. Ahí estuvo iniciando el año el tema del Mencho. Bueno, desafortunadamente pasó lo de Carlos Manso, pero ya también avances en las investigaciones. ¿El PRI da algún voto de confianza a ese cambio aparente, al menos Te voy a decir, estéticamente, de te voy a decir por el qué no. nuevo, ¿no? Te voy a decir por qué no. Porque está basado en una persona y no en una institución. Porque esa persona que puede tener buenos resultados y buenas intenciones no tiene efectivos para operar, están en la Guardia Nacional.
porque no incluye a los gobernadores y los gobernadores no se dejan incluir. O sea, los gobernadores están haciendo patos, me refiero a los de Morena. Entonces, por eso mandaron otros 2,000 soldados a Michoacán y ahí no ves la paz, porque el gobernador está haciendo pato. Entonces, pues a mí me gustaría que tuviera éxito el secretario de Seguridad, pero no veo que lo tenga. La última encuesta nacional de seguridad pública urbana dice que no, que es más violento ahora que antes. A pesar de los golpes a la delincuencia, a pesar de que sí hay capturas relevantes, que sí se abate a criminales, no hay entonces el Lo que voto de no hay confianza. un voto de confianza, porque además esto no es moneda de entregarse y a ver qué pasa, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. eh, ha habido golpes, sí, y qué bueno. Pero el problema es que no se rompen las cadenas hacia atrás. O sea, matan al delincuente, pues al rato sube otro, ¿no? Ujú. Bueno, y hablando de golpes, ahora sí que vamos a hablar de lo que ocurrió hace unos días ahí en la Cámara de Diputados, ahí ante los medios de comunicación, este zafarrancho entre dos de Arturo Ávila y el diputado Mancilla de el PRI, los dos diputados federales. A ver, ya pusiste orden ahí con el diputado, platicaste con él, ¿qué pasó? ¿Por qué se caldearon tanto los ánimos? Me parece que esto pudiera ser síntoma también de que, a ver, cuando esto pasa con los diputados, con dos diputados federales, con dos parlamentarios, con dos legisladores, cuando se llega al empellón, al zipizape, a todos, que yo creo que pues no hay diálogo, ¿no? Porque pues ahí están ustedes ahí, tienen una junta de coordinación política, tú eres coordinador de los diputados federales del PRI, tienes tu contraparte con Monreal, ahí está también el coordinador panista, por lo general, digo, cuando se llega ya a las manitas, es porque Algo ya pasó no, ya antes. hubo paso antes. ¿Qué pasó antes? ¿Tú sabes qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Morena no está integrando, ni está queriendo hacerlo, los órganos de diálogo legislativo. Las comisiones bicamerales no existen. Las comisiones ordinarias se convierten en relaciones públicas. Te dicen, oiga, ¿usted no quiere una reunión con el secretario fulano y tal? No, pues sí, pero no es de trabajo. O sea, son de relaciones públicas. Ajá. No pudimos haber citado a varios secretarios y dialogar con ellos, no se hizo. Y además la inyección esta de polarización que tiene Morena todos los días. Entonces pasaron estas cosas que no deben de pasar tal vez, pero que pasan en todas partes del mundo, porque se ve muy taiwanés, yo digo, se ve muy taiwanés, porque siempre se agarran a golpes en Taiwán o muy coreano. Yo espero pues que ahí se arregle y ya podamos Sí, seguir, pero espero que se abra el diálogo este tipo de cosas. sí, porque bueno, lo vimos cuando lo de Alito y Noroña también, ¿no? Entonces, no gusta. La verdad no gusta, ¿no? Hay que decir la verdad. O sea, los políticos y las figuras políticas y los dirigentes y los diputados federales, tienen una representación, ¿no? Ah, Que hay que ahora déjame le cuento al público qué sucede. dignificar. El público a veces ve al orador, pero no ve lo que está pasando abajo, porque los micrófonos son de estos Ajá. direccionados. Y abajo empieza a calentarse los ánimos. Decían que en el lejano oeste había varias cosas prohibidas cuando viajabas en una carreta, porque como vas a viajar, iban a viajar 20 días en la famosa carreta, estaba prohibido hablar de jugar, estaba prohibido hablar, o sea, jugar cartas, estaba prohibido hablar de religión, porque estaba prohibido hablar de política y estaba prohibido, como dirían coloquialmente, tirarle el perro a las mujeres. Porque en esa carreta se iban a agarrar tiros. Bueno, a veces así pasa en la cámara, ¿no? Son temas de mucha candencia, candente, si pasa eso. Pero yo espero ya dar la vuelta y que sigamos con otra cosa. Te decía el tema de que tienen que dialogar. Después de esto, ¿dialogaste El con lunes alguien? vamos a dialogar los coordinadores porque hay que ver cómo va a empezar el próximo periodo.
que empieza el 1 de septiembre. Y van a tocar ahí ya temas que tienen que ver con presupuesto, Y ¿verdad? con el presupuesto llega el 8 de septiembre. Ok. Si tú me invitas, llegando el presupuesto, yo vengo y te muestro para Campeche cómo viene el presupuesto. Excelente. Ese O es, sea, si tú me dices tal día después del 8, claro. yo te digo, a ver, viene esta partida con esto, esta partida no viene, esta la metieron, esta no la metieron. ¿Y cómo ve el PRI hoy bueno, porque el presupuesto pues es el paquete económico y ahorita pues hay muchos vaivenes precisamente de la economía, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y el paquete económico y el presupuesto tiene que jugar con todo esto. ¿Dónde ves los hilos finos tú para este presupuesto que viene? ¿Qué hay que cuidar con el tema del presupuesto que Pues, viene? Porque nos queda claro que el tema para el gobierno sigue siendo esta gran cantidad de recursos para los programas y para sociales, otras ¿no? cosas. Hay un billón de pesos para programas sociales. Ahí tenemos claro que eso no lo van a mover. Si acaso va Y qué bueno que no lo muevan, ¿no? pero lo que pasa, Pero ¿dónde está el hilo fino lo que del le pasa al presupuesto? gobierno son tres cosas. La primera, como no crece económicamente, no recauda más. Esa es la primera parte. La segunda parte es que sus finanzas no están orientadas a que haya crecimiento, o sea, a mejorarla. Entonces, tu deuda se vuelve un lastre. La tercera cosa es que está muy endeudado el gobierno. Ujú. Muy, muy endeudado. Peña Nieto dejó una deuda de 10 billones de pesos desde Iturbide hasta él. En 8 años, o sea, estamos hablando de 184 años, más o menos, de gobiernos, más o menos. Y se endeudaron en 10 billones de pesos. Y en tan solo 8 ya va en 20 billones de pesos. Esa es la tragedia que la gente no ve. Porque la ¿Tú gente... crees que se echó a andar la maquinita del No, dinero? No, no. no, Fueron y pidieron más. no. Y fueron y pidieron más, y fueron y pidieron más. Mm. Ahí está la flaqueza de las Una de sus finanzas flaquezas, sí. públicas. Pero van a quebrar. Y los grandes proyectos del sexenales, Uno la no... refinería, los A ver, trenes, ahí hubo mucho dinero, mucho dinero. la refinería la planearon para 340,000 barriles de combustible. Y se está produciendo 140,000, el mejor de los casos. Pero se sigue pidiendo dinero del No, presupuesto sí. para esas Sí, obras. porque, por ejemplo, el Tren Maya requiere un subsidio de 30,000 millones de pesos. Con el 10% de eso, con el 10%, con el 20% de los 30,000, no, hombre, le das una arreglada a este pueblo que no tienes idea. Claro. Pero lo van a tirar. Bueno, y ahí está ese tema y ojalá que sí tengamos la oportunidad de platicar contigo de eso. Creo que es importantísimo, más para estados como Campeche que de repente no tenemos para pagar la luz. Nos ponemos de acuerdo y venimos a platicar. Sí, lo escuchaste, ¿no? Me imagino Sí, sí, que sí. no teníamos dinero para pagar la luz. Rubén, muchas gracias. No, al contrario. Hay varios temas. No quiero que se me vaya me preocupa del tema, precisamente hablando de sí, esta cosa que vimos, hablando de los dineros. La Suprema Corte aprobó el tema de las afores que están inactivas, que ahora se vayan estos recursos, este dinero para alimentar este fondo de pensiones para el bienestar, que se van a agarrar ese dinero de los trabajadores de 70, 75 años que dicen son cuentas que no se están moviendo y se van para allá. Creo que eso pasó medio de noche, pero sí valdría la pena. Ustedes lo impugnaron, sí valdría la pena ver qué puerta está abriendo esto ahí en la corte, ¿no? Que lo que aprobó la corte. A ver, esto sucedió hace mucho, ¿eh? Ujú. Y nosotros dijimos, se van a quedar con el dinero de la gente. Eso dijimos. Y ya se están empezando a quedar con el dinero. Yo creo que qué bueno que lo sacas, porque a ti te está escuchando muchas personas que tienen que saber que a lo mejor trabajaron unos poquitos años, pero que ahí tienen un dinero Sí. que es de ustedes.
o que tienen un pariente en Estados Unidos, o la otra, que se murió un familiar que tenía ese dinero. No le regale ese dinero al gobierno, es de usted. Sí. Y la otra, porque sé que tú también tienes un podcast, que tienes tu espacio, es peras, Peras, manzanas y naranjas. Peras, manzanas y naranjas. Y cuando estamos en periodos de trabajo del pleno de la Cámara, tenemos uno que se llama apocalíptico. Bueno, entonces eres político, diputado y comunicador. Pues de alguna manera. De alguna manera. Y ahí en la Cámara pasó con ustedes en el 2025 esa reforma, bueno, la pasó Morena, evidentemente ustedes votaron en contra. Pasó esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que desapareció el IFETEL, entre otras cosas, y que parió este tema que hoy nos llega con la forma de estos lineamientos por el derecho de las audiencias y por todo esto que se ha hablado, pero donde se prendieron las alertas por las letras estas, donde nos dicen que ahora los espacios informativos, los espacios noticiosos, los espacios de opinión, pues vamos a tener que estar con un letrerito. Con un letrerito. O ir marcando, ir señalando qué es información, qué es noticia, qué es opinión del conductor. En este caso, pues yo conduzco un noticiero, ahí creo que tendría que sacar hasta anunciarlo, ¿no? Sonoramente. Sí, al principio vas a tener que anunciarlo, de repente lo vas a tener que decir, pero por ejemplo en esta plática que tenemos tú y yo, hemos combinado cosas. Sí. O sea, hemos combinado información datos histórica, por ejemplo, tampoco, ¿no? Sí, hemos combinado datos y hemos combinado opiniones mías o tuyas. Cada vez tendríamos que haber estado diciendo de alguna manera. O apareciendo aquí. Sí, lo que está diciendo Rubén es su opinión. No es una noticia. Pero entonces ya te empiezan a calificar lo que tú dices. Ese es el problema. Estamos yendo. A ver, yo dije, en este país vivimos tiempos donde teníamos un monopolio de los medios de comunicación. Y era época de los gobiernos del PRI. Ese monopolio de alguna manera luego fue duopolio, luego fue muchas cosas y llega a los años 2000 cuando se abre más esta situación. Y parece que había una luna de miel con los medios de comunicación, con las televisoras, con las radios, y surgen las redes sociales, el internet, por supuesto, el gran parteaguas. Y ahora vemos como que hay otra ola de regreso al pasado. Tú que tienes este espacio de comunicar y que te gusta comunicar, ¿qué le dirías a la gente? ¿Tú qué opinas de esta ola que parece que quiere restringir? ¿Cuál es el camino? Que tengamos cuidado con justificar el presente con las fallas del pasado. Eso no se vale. O sea, Morena no puede decirnos, es que antes era así. Eso no nos lo puede decir Morena. No nos puede decir, es que antes era así, porque entonces, pues mañana tenemos una matanza de Tlatelolco o tenemos un montón de cosas diciendo, es que antes eso pasó. Esa es la primera. La segunda, la apertura democrática generó que a los gobiernos priistas se les criticara muy fuerte. Bueno, yo recuerdo muy fuerte, a Cedillo. Bueno, ¿qué te puedo decir de Peña Nieto? ¿No? Dime, Televisa, TV Azteca, pero ahora la presión es directa contra los comunicadores. Por un lado, 53 comunicadores han salido de los medios nacionales en los estados. Segunda, económicamente se les trata de asfixiar. ¿Qué hizo el gobierno? Los gobiernos tienen que comprar publicidad para decir, ven a Campeche, visita. Dejaron de comprar publicidad, entonces empezaron a acabar los periódicos. Hay ciudades sin periódicos impresos. Aquí ya no hay periódicos campechanos impresos. Ni Colima. Ya no hay televisoras al aire abiertas. ¿Aquí? Hoy, campechanas. Bueno, hace unos días por los temas que ya platicamos cerró una. Ya no hay periódicos. Radio Campechana queda una, la otra es de otro estado. Entonces empiezan a apretar. Y no nomás eso. Tú te encuentras a un gobernador o gobernadora como Laida, que quiere meter al bote a los periodistas. Pues, ¿quién quiere ser periodista? Nada más que el periodista no solamente es
esa persona, mujer o hombre, que tiene derecho a tener un empleo, o que tiene derecho a expresar lo que quiere, o que tiene derecho a la libertad de prensa. No, también somos nosotros que tenemos derecho a la información. Entonces, cuando se calla un periodista, pues yo también ya no, ¿cómo me informo? Hay 53, 52, 53, pero no es nomás eso. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum van 14 periodistas asesinados que sabemos, porque igual en un pueblo pequeño y no se supo, ¿verdad? Ujú. Pero tenemos gobernadores como Armenta en Puebla haciendo una ley para meter a la cárcel a periodistas. Tenemos gobernadores como el de Oaxaca diciendo hay que hacer listas negras, igual la de Veracruz, igual el de Hidalgo. Bueno, pues entonces esto es ya planeado para que no haya libertad de prensa y por lo tanto no haya derecho a la información. O sea, ellos que decían que se menospreciaba el pueblo, menosprecian el pueblo. El que nos está viendo ahorita decidió vernos. Porque bien puede estar viendo otra cosa. Ahora le quieren decir que vea, que escuche, que lea y que cómo se informe. A mí me preocupó, ya para ir cerrando, porque yo sé que tienes otras actividades aquí en Campeche, me preocupó, por ejemplo, que le preguntaban a la presidenta el tema de las pautas de publicidad, ¿no? Pago de publicidad. Decía, pues básicamente sí se distribuye dinero, se distribuye por audiencia, pero no le pagamos a TV Azteca, a Reforma ni al Universal. Son los de los medios con más audiencia. No, y Entonces el además, tema no es por audiencia, entonces, ¿por qué ¿no? no les pagan? Pues porque no piensan como ellos. Sí. Entonces, viceversa, entonces nada más le pagan a sus cuates. Y pero tú lees, por ejemplo, Reforma. A mí también me ha criticado Reforma, pero yo lo traigo en mi teléfono y todos los días lo veo. Yo hoy vi a Volpi, y vi a Penilei, Mm. y mañana toca Rubio y Meyer Serra Rojas. O sea, tienes que estar informado. Y mañana toca Kraus. Oye, y con unos coincido y con otros no coincido. Y algunos me han criticado. Pero ellos no son el dueño de nuestro dinero. O sea, es como cuando Mario Delgado dijo, la presidenta les mandó este dinero. Pero vamos por partes. Primero es un programa social que está en la Constitución, que también votó el PRI. Esa es De los útiles, ¿no? sí, 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 eso. esa es la primera. La segunda, no hay nada que te dé el gobierno que antes no te lo haya quitado. Porque el dinero no se aparece. O sea, tú quieres hacerle un bien a las personas de la tercera edad, aparte de darle su pensión, muy sencillo, que no paguen el IVA, como en algunos países de Centroamérica, de Sudamérica, que no paguen el IVA. Ah, Mm. entonces sí, le estás dando algo, porque le estás dando su pensión y ya no le estás cobrando por dársela. Mm. Pero el problema es que nos convencen de que están haciendo cosas bien cuando no es así. Eh, Aquí, en Campeche, el PRI hizo el oncológico. Mm. Todos los del seguro que existen también. O sea, con gobiernos priistas, Sí, pues toda la infraestructura de salud. todas, No hay hospitales nuevos. ¿no? Bueno, Bueno, sí, una de la Marina. pero, Ah, uno de la Marina, sí, pero, miento. pero ahorita Uno de hay la un Marina. problema. Ya no te hacen hospital nuevo, te dan tu programa social, que yo estoy de acuerdo, pero ahora tienes que utilizar para comprar metformina, porque tienes diabetes, porque no te la dan. Y la señora ya no le dan la leche polvo, porque pues no hay en el hospital. ¿Te acuerdas que te daban tu Mm. dotación a las señoras? Y luego, si tienes una enfermedad, tienes que llevar para curarte. Bueno, pues todos estamos mal, ¿no? Estamos muy mal. Al campesino se acabaron los programas de modernización del campo. Tractores, bordos, bebederos. Ah, pero ya te estamos dando el de Sembrando Vidas. No, dales el de Sembrando Vidas y luego pon programas para que salgan adelante. Es como cuando dice la presidenta, no, 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 es que está aumentando el empleo. Sí, pero el empleo es informal. No, aumenté el salario, sí, pero no aumentas el de los policías. Es un tema
narrativas. Bueno, muchas gracias, Rubén. No, hombre, de verdad a te tus agradezco órdenes. mucho la Está muy plática. padre tu estudio. Gracias. Y bueno, aquí estábamos abiertos a todas las voces. Este es un proyecto independiente de Sí, claro. comunicación, totalmente independiente de comunicación, donde nos da mucho gusto que cuando los invitamos vienen. Son muy pocos los que no han venido, pero ustedes que están ahí. Que además es en el centro de Campeche. Estamos en el centro. Estamos en el centro y queremos estar en el centro de la información. Ya está. Y en el centro rumbo al 2027, como hoy contigo, platicando todos estos temas. Y que no sea la última, sino nos encontremos todavía. Pensamos estar por acá para presentar el presupuesto. Ok. Se lo manda la presidenta y hay un tiempo para la votación. Entonces queremos decirle al campechano, miren campechanos, estas son las partidas. Nosotros creemos que debe haber más dinero en esto y en esto y en esto y vamos a presentar estas modificaciones. Díganle ustedes a los de Morena que nos apoyen. Y también decirles, miren, a ustedes les prometieron esto, no va a haber porque, mira, no pusieron presupuesto. Muy bien, pues aquí te esperamos. Ya está. Cuando tengas eso. Muy bien, Gracias, es un placer estar en Campeche. Gracias a Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y una figura política que aparte también es comunicador en su podcast. Síganlo tienes Rubén Moreira muchos Valdés, seguidores. Tienes Rubén muchos Moreira seguidores. Valdés en YouTube. Rubén Moreira Valdés en YouTube. Ahí estamos, Rubén Moreira Valdés. Y también te hacemos competencia. Sí, ustedes están los martes muy estamos vistos. en Cenando con Alarraqui. Ah. Y los jueves en la noche se llaman Mentes Profundas. Está Mario Constanzo, está Rosario Robles y tu servidor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias y gracias a quienes nos siguieron en este episodio, en este capítulo de Ciudadano Oropesa Podcast. Ya saben, aquí está, denos like. Aquí están nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, en Facebook, en X, también estamos en Spotify. Suscríbase, únase, denle el me gusta para que sigamos llegando a más público cada semana que actualizamos estos capítulos. Ya llevamos un poquito más de un año en este proyecto totalmente independiente de comunicación en Ciudadano Oropesa Podcast. Hasta la próxima semana.